la Unión Europea creó ese país artificial perjudicando a Serbia. ¿Quieren seguir siendo serbios? Es su decisión, pero no pueden ejercer esa decisión porque la Unión Europea les puso el límite del Kosovo, y por lo tanto son unos serbios viviendo en Kosovo, que dicho sea de paso es Serbia. Pues esto van a encontrar muchísimo en Europa, sobre todo en la península balcánica. Mucho problema alrededor de la identidad. Y ahí se va a mezclar todo, porque, qué sé yo, en la antigua Yugoslavia, que ya vamos a ver ese caso mañana, el día de viernes, la antigua Yugoslavia precisamente se dieron muchos casos de disolución de los países a partir de esa identidad que se había gestado dentro de la Yugoslavia plural. Entonces salieron los eslovenos, los croatas, etc. Pero ¿y qué pasa con los serbios viviendo en Croacia? O ese país artificial que se llama Bosnia-Herzegovina, en donde hay católicos, ortodoxos, musulmanes, que hablan cada cual su idioma. Es una cosa complicadísima. Entonces, el problema nacional está cruzado en el caso de Serbia, ¿no? De Serbia y la vieja Yugoslavia. Bueno, está cruzado en muchos países, ¿no? En Italia están enfrentados los del norte con los del sur. En realidad, hay países conflictivos. En España la situación nacional es muy conflictiva. Lo es. En Francia no tanto, ni en Suecia tampoco. Pero en Gran Bretaña ahora tienen el lío armado del intento de segregación escocesa, ¿no? Nadie duda de que Escocia sea una nación, pero esa nación voluntariamente resolvió adherirse al Reino Unido. Y ahora quieren separarse del Reino Unido, al menos una parte de los escoceses. No sabemos cuántos. Pero eso es toda una situación compleja de enfrentamiento que se va a ir profundizando. Con la salida de la Unión Europea, pues eso perjudicó a muchos sectores del Reino Unido. Pero entonces fíjense ustedes que la nación, entonces hemos visto, es básicamente sentido de identidad que tiene la gente, de pertenecer a la nación. Y eso le da una serie de elementos de tipo simbólico, una serie de elementos de tipo cultural, económico, para continuar vinculados a esa nación. Hay ecuatorianos que emigraron a España que han tenido que aceptar la nacionalidad española, pero se sienten ecuatorianos. Aún más hay algunos que han vuelto a vivir en Ecuador. Una parte, una mayoría, en cambio, ya no. Y los hijos de esos ecuatorianos, ¿qué tienen de ecuatorianos? Posiblemente muy poco, ¿no? Muy poco. ¿Por qué? Porque ya hicieron su vida en España, hablan como españoles, ya no les interesa el Ecuador es un país en crisis. En fin, esa gente ya está vinculada a España, ya son parte de la nación española, o de esa nación española conflictiva, en donde también hay dificultades de absorción de los migrantes, ¿no? En unos países más que en otros, pero siempre hay dificultad de absorber migrantes. Bueno, entonces, sin embargo, esto quiere decir una cosa. Mañana vamos a ver qué es el Estado, pero vamos a tratar de dilucidar algunas cosas ahora. Y es que, en definitiva, que en el mundo ya no hay naciones en el aire. No hay naciones que se declaren retóricamente naciones. Lo que hay son estados nacionales. Hay cerca de 200 estados nacionales en que se divide el mundo. Según la UNESCO pueden haber 3.000 pueblos que se creen naciones. Pero estados nacionales, estados que corresponden a una nación, hay solamente 197, si no me equivoco. Hay sus discusiones, ¿no?, sobre Transnistria, por ejemplo, Moldavia, en fin, que no están reconocidos. Por eso digo, el número no es exacto, pero son sobre 190. Y esos estados, entonces, lo que existe en el mundo no son naciones en el aire. La nación ecuatoriana no está en el aire. La nación ecuatoriana es el Estado Nacional ecuatoriano.
La nación ecuatoriana está firmemente unida, imbricada con el Estado ecuatoriano. Lo que existe es el Estado Nacional ecuatoriano, el Estado-Nación que se llama Ecuador. Lo que existe es el Estado-Nación que se llama Venezuela, lo que existe es el Estado-Nación que se llama Francia, el Estado-Nación que se llama India, el Estado-Nación que se llama Sri Lanka o el Estado-Nación que se llama Arabia Saudita. Esos son estados nacionales, es decir, son naciones que están vinculadas a la existencia de un Estado. Pero esto quiere decir una cosa. ¿Quién es primero, el Estado o la nación? A ver, Gabriela. ¿Es primero el Estado o la nación? Según las fechas de la nación primero, A ver, ¿cómo es eso? por lo que Explícame. indicaba que fue en 1830 la fundación de la nación, por eso asimilo que es quizá primero. Pero no sé, ¿y el Estado cuándo se fundó? El Estado ecuatoriano. 1830, Mismo. Entonces, al menos son contemporáneos. A ver, Joana. Bueno, doctor, justamente esa es la pregunta que le iba a hacer en el caso, entonces, por ejemplo, que la nación pertenece a un Estado. Bueno, no es precisamente la explicación que una nación pertenece a un Estado. Es parte de un Estado. Una nación está vinculada a un Estado. Por eso se llaman Estados nacionales. En el mundo ya no hay otra forma de organización política que el Estado nacional. Hace 3 siglos habían imperios, habían reinos sueltos, habían tribus aisladas, ahora ya todos están integrados en Estados nacionales. Es la forma de organizarse del mundo. Pero la pregunta es que a mí me enseñaron, y posiblemente ustedes también han oído, aunque ya no está en el sistema educativo esta explicación, de que la nación ecuatoriana viene de la noche de los tiempos. Que la nación ecuatoriana fue fundada por los pueblos indígenas y concretamente por un pueblo que avanzó, los Caras, que vinieron desde Bahía de Caracas hasta Quito, establecieron aquí una dinastía de los Shiris, que los Shiris se casaron con la descendiente de los Shiris se casó con un príncipe de Chimborazo, y por lo tanto la dinastía de Duchicela pasó a formar lo que fue luego el reino de Quito. El reino de Quito fue conquistado por los incas y luego fue conquistado por los españoles. Y cuando se independizó, el reino de Quito pasó a ser el sur de Colombia y luego la República del Ecuador. Por lo tanto, la nación ecuatoriana es una nación de muchos siglos que recién se constituye como Estado en 1830. Es lo que a mí me enseñaron. Paola. Doctor, entonces aquí me surge a mí una consulta, una inquietud. ¿Y el término país no es Estado, no es nación? Genérico. Eso es un genérico. Okay. Que sirve para el Imperio Romano también. País es más amplio que nación, Estado. A ver, David. Gracias, doctor. Yo en cambio considero que los estados son los que generan la nación, porque si bien es cierto, la nación se da en un proceso complejo, como usted lo había mencionado, de contradicciones entre autoridad y pueblo, procesos de opresión, procesos de unidad, de descentralización, de homogeneización. Entonces, digamos, en el caso de los estados modernos, pues se da, digamos, esta conformación de los mismos a través de un conflicto, a través de esfuerzos de autoridad, de unificación de una cultura. Entonces yo pienso que más bien el Estado es el que genera la nación. Sí, eso es lo que se considera actualmente. La mayoría de la totalidad de los tratadistas dicen que el Estado genera la nación. Pero nos vende siempre la tradición nacional la idea de que la nación es más antigua, de que es previa y de que el Estado solo concreta jurídicamente la nación. Pero en realidad, una vez que el Estado se ha formado, se gesta y se consolida la nación. Hay, sin embargo, realidades protonacionales.
hay elementos de identidad que surgen antes que los estados. Por ejemplo, en la tradición británica, la resistencia de los sajones a los normandos. Eso va gestando una identidad de Inglaterra. O qué sé yo, en el caso de Francia, la monarquía borbónica de Francia fue gestando una unidad, que era el Reino de Francia. Pero ese Reino de Francia no era la nación francesa, era un reino territorialmente integrado, unificado bajo una misma autoridad, que fue centralizando una serie de atribuciones y que devino con el tiempo en la nación francesa, básicamente a partir de la Revolución Francesa. Por ejemplo, Francia en el siglo XVIII era un reino, claro, pero los que pasaban parte de ese reino, ¿qué se sentían? Súbditos del rey, no parte de la nación francesa, que no había. ¿Qué se sentían los que ocupaban el territorio de la actual Francia? Eran súbditos del duque de Guyena, del duque de Normandía, y luego paulatinamente era una maquinaria estatal, fue fundándose y centralizó el reino de Francia. Las monarquías absolutas fueron formas de Estado, pero no de nación. Entonces, una vez que se consolidó el Estado francés y se produjo una revolución en el Estado francés, ahí surge con fuerza la nación francesa. Antes de la Revolución Francesa, solo el 12% de los gentes que vivían en el territorio de Francia hablaban francés. Los demás hablaban bretón, occitano, normando, pero no hablaban catalán, pero no hablaban francés. ¿Qué hizo que se comience a hablar francés? Que se crea un ejército nacional en tiempos de Napoleón. Primero, en tiempos de la Revolución, se creó un ejército para defender a Francia. Y luego en las guerras napoleónicas se consolida un gran ejército. Y para poder entenderse con el ejército hay que imponer un solo idioma. No pueden hablar varios. Se impone el francés como idioma. Y paulatinamente, el Estado francés, que se consolida con la Revolución, va gestando la nación francesa. Ya en tiempos de la Revolución comienza a hablarse de la nación francesa. Y un siglo después de la Revolución Francesa, ya el 94% de los franceses hablaban francés, porque el Estado había impuesto la lengua a través de la educación, de la cultura, de los medios de comunicación y del funcionamiento del propio Estado, del sistema jurídico, por ejemplo. Entonces, pues, como ustedes ven, esto es la realidad que va configurándose. Los estados van imponiendo el desarrollo de la nación. Cuando se fundó el Ecuador, ni siquiera había el nombre Ecuador. Ni siquiera sabían los campesinos de la Suay, o los lojanos, que en 1830 estaban trabajando los fundos, no sabían que se había creado una nación y que ellos eran ecuatorianos. ¿Qué se sentirían? Posiblemente lojanos, posiblemente azuayos, o siervos, sirvientes de algún patrono, pero no tenían sentido de pertenencia a una entidad que no existía. Creado el Estado-Nación, el Estado ecuatoriano, ese Estado va gestando con su incidencia en la cultura, en la administración pública, la nación. Va creándose como una acción del Estado y no al revés. En la mitología de la nación hay que encontrarle a la nación una genealogía que le distinga, pero eso es posterior. La gente cuando ya tiene plata paga a los que son especialistas en genealogías, a los genealogistas, para que le hagan el árbol genealógico. Y ahí se inventando un poco y acomodando los antepasados convenientemente, pues resultan nobles, resultan importantes. Pero ya después, lo mismo pasa con las naciones. Primero se crea el Estado y el Estado va creando una nación que a su vez se busca una genealogía. Entonces ahí se encuentran las raíces de la nación, pues en Atahualpa, en Sebastián de Benalcázar, en la acción de Pedro Vicente Maldonado, en fin. Pero eso, claro, es cómo la nación se inventa y abajo el régimen estatal.
Esto no hay que olvidar nunca. O una torta Esto no de hay que olvidar nunca, maracuyá sobre de todo esas. para quienes Cuando ya manejan llego y al local te documentos. aviso mejor. Porque tienen que saber a qué se está refiriendo, lo que están leyendo, lo que están guardando y clasificando. Quito no es el antecesor del Ecuador. Quito es una parte del Ecuador. Nunca Quito fue todo el Ecuador. Quito nunca llegó a Loja. Quito nunca llegó a sectores importantes de Manabí. Quito, la identidad quiteña era mucho más reducida. El Ecuador es fruto de la suma de varias identidades distintas. No es que ya había. Los esmeraldeños no eran quiteños. Estaban sujetos a la administración de la Real Audiencia de Quito, pero administrativamente. Sin saber, Gabriela. Gracias, doctor. Doctor, entonces no todos los países constituyen una nación. Si hablamos, por ejemplo, de la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, no todos los países pueden formar parte de la ONU. Solo los que están reconocidos por los demás países. Ya, o sea, entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo un país, o sea, quién les da el calificativo de que, o sea, nosotros sí somos una nación? ¿Hay algún organismo que dice si usted es una nación? Pero si hay un organismo que establece quién es una nación-estado, que es las Naciones Unidas. Nadie dice quién es una nación, pero sí que es una nación-estado. Es lo mismo. Pero doctor, si hablamos que las naciones deben tener 4 elementos principales como son la población, territorio, cultura nacional, relaciones económicas. Entonces, creo que todos los países cuentan con esos elementos principales. Todos los países cuentan con esos elementos, los que son reconocidos. Hay otros que no son reconocidos por todos, por ejemplo, Chechenia o Palestina todavía no está reconocida como un full Estado nacional. Y ya les digo, Transnistria, los países que están ahora en el conflicto de Ucrania, estos países, Moldavia, por ejemplo, Transnistria es solo reconocida por Rusia, o algunos países como Taiwán, por ejemplo, es reconocido ya solo por 7 u 8 países del mundo, porque China dice que esa es una provincia china. El Ecuador sostiene eso, ¿no? Que Taiwán es una provincia china, ya no es un estado aparte. Lo que pasa es que por ahora está aparte por razones históricas. Todos esperamos que se reunifiquen pacíficamente. Pero entonces, las Naciones Unidas son las que reconocen a los estados. Pero cuando demuestran que tienen todos esos elementos y cuando tienen reconocimiento internacional, si a un país les reconoce solo un país, solo otro país, no es un. Por ejemplo, ahora mismo con Kosovo hay un problema, porque Kosovo no tiene el reconocimiento de todos los países. O sea, hay una disputa sobre Kosovo, eso no es un Estado nacional. Y fue producto de las guerras yugoslavas, ¿no? Bueno, antes de despedirnos, a ver, Joana. Doctor, yo tengo una dudita. Por ejemplo, en los países que usted dice que no son reconocidos como naciones, el caso de Chechenia. A ver, no son reconocidos como países. Ya, entonces me confundí un poquito, porque mi pregunta era, por ejemplo, esos países que no son considerados como naciones, ¿qué nacionalidad se les pone? Por ejemplo, nosotros tenemos nacionalidad ecuatoriana. Ya vamos a ver la nacionalidad. Es que el término nacionalidad es un término polisémico. Y ya te voy a explicar en la próxima clase. La nacionalidad es la pertenencia a un Estado. La nacionalidad ecuatoriana es la pertenencia a un Estado, no a una nación. Es un juego de palabras que tenemos en el idioma y que es difícil de resolver. Pero eso queda pendiente como explicación. Bueno, ahora sí díganme quiénes son, dónde viven, qué título tienen y dónde se graduaron.